Se está generando una fuerte crítica contra los países de Occidente, más específicamente contra los países que decidieron imponerle sanciones a Rusia. ¿Qué es lo que pasa? Crecen de manera increíble las exportaciones diarias de gas ruso por los gasoductos a Europa, algo que aparentemente algunos medios de comunicación incluso han dicho que ni siquiera les sorprende. ¿Qué hay detrás de estos datos? ¿Cuál es la información que se tiene? Y cómo Rusia básicamente se está llenando los bolsillos de los propios países que dicen proteger a Ucrania. Vamos a comentarlo. Según la agencia Reuters, el pasado mes de junio, las exportaciones diarias de gas natural de Rusia a Europa aumentaron en casi un 23% respecto al año anterior. De esta manera, se recuperó con creces de la caída que registró el año pasado. Así, al menos, lo constatan las diferentes ventas del gigante energético Gazprom. En junio, Gazprom suministró a través de sus gasoductos 81,8 millones de metros cúbicos al día, frente a los 66,8 en este caso, millones de metros cúbicos en el mismo mes, pero del año 2023. Esto según datos del Grupo Europeo de Transmisión de Gas Enson y de la propia empresa rusa sobre el tránsito de hidrocarburos a través de Ucrania. A pesar del conflicto, a pesar de todo lo que se dice y de las sanciones, sencillamente Europa le sigue comprando a Rusia. Y no solamente eso, sino que incluso bate algunos importantes récords. En todo este sentido, las cifras incluyen, por ejemplo, los envíos por el gasoducto Turk Stream, cuya aportación ha influido en la disminución de la cifra total del mencionado mes en varios millones de metros cúbicos en comparación, por ejemplo, con mayo, debido al mantenimiento que estuvo programado en esa tubería los días 6 y 9 de junio, pero no alteró la dinámica actual. ¿Esto qué significa? Que algunos de los datos que salieron no era porque le habían impuesto sanciones a Rusia y los países de Occidente estaban solidarizándose con Ucrania. No. Por el contrario, era porque en este momento se estaba llevando a cabo mantenimientos. Sin embargo, muchos países y muchos funcionarios dentro de Occidente aprovecharon para decir que esto era por el tema de las sanciones y que estaban apoyando enormemente a Ucrania. La diferencia es bastante importante porque están apoyando enormemente, de hecho, a la propia administración rusa. El analista internacional Koldo Salazar ha explicado que el contexto de la guerra ha generado una serie de problemas económicos bastante graves dentro de los países de Occidente. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en la civilización de la energía, del combustible, y obviamente necesitamos gas. La salida del mercado europeo de Rusia para el suministro de gas hizo mucho daño a las economías occidentales. Se vio en España, por ejemplo, con el encarecimiento de las facturas de la luz, de la gasolina y del gasoil y, obviamente, en la subida de la cesta de la compra. Terminó detallando el propio experto, lo cual para muchos demostraría el escenario que se vive, en el cual de nuevo se dice que están apoyando a Ucrania o el espíritu europeo o que Volodymyr Zelensky está peleando contra Rusia en nombre de todos y por eso le entregan armas por las cuales los ucranianos se han terminado en este momento endeudando en todo su territorio. Algunos dicen que incluso se han hasta repartido los territorios o el suelo ucraniano, pero la realidad es completamente diferente. Porque de hecho recordemos que hace ya más de un año el propio Volodymyr Zelensky había salido al frente a decir que se bloquea a Rusia de absolutamente todo para que así al menos se sienten a negociar. Algo que no ha sido aceptado ni siquiera por Estados Unidos. Lo que sí que se aceptó es seguir enviando armas a Ucrania. Pero de nuevo, cuando se habla de envío de armas, no es que Estados Unidos un día se levanta y decide entregar armas porque sí a Volodymyr Zelensky. No, al contrario, es porque ha habido una negociación y porque ha habido un precio que ha sido pactado entre ambas partes y se le termina vendiendo a la administración ucraniana. Es decir, en resumen, que lo único que sucede en este momento es que están convenciendo a Ucrania para que siga endeudándose, mientras que ellos le siguen comprando a Rusia. Se está viviendo un escenario bastante preocupante en la situación, la tensión entre Rusia y Ucrania, y es que ha sucedido que la administración de Vladimir Putin ejecutó un ataque, que de hecho ellos mismos han dicho que no ha sido un ataque como tal, sino que se desvió un misil, teniendo como resultado el ataque directo contra un hospital infantil. El problema es que ha salido al frente la Organización de las Naciones Unidas a dar un mensaje bastante categórico, responsabilizando a
Rusia de este ataque. Sin embargo, la administración de Vladimir Putin tampoco se ha quedado con los brazos cruzados y ha salido al frente a decir que esta es una demostración de en que la ONU existe un doble rasero, que es exactamente lo que ha sucedido. ¿Qué quiere decir Rusia con estas palabras? El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha responsabilizado a Rusia del ataque contra el hospital infantil en Kiev, una postura que refleja el doble rasero del jefe de la ONU. Esto ha sido acusado al menos el día de hoy por el representante permanente ruso en el organismo, Vasily Nevencia. Le dije a Guterres que es obviamente un doble rasero. Cuando pasa algo en Ucrania, el secretario general y su portavoz se apresuran de inmediato a acusar y condenar a Rusia, dijo el diplomático a los periodistas. Nevencia lamentó que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas quedara atrapado en la sucia campaña propagandística de Kiev. De nuevo, esta es la postura por parte de Rusia. Él ha alegado también que en el tema de los blancos de las tropas rusas en la capital ucraniana era una de las empresas más grandes del consorcio Ukroboronprom, uno de los principales productores de misiles, armas y municiones. Él dice que dado que la fábrica está situada a unos 2 kilómetros del hospital infantil afectado, hay muchas razones para suponer que el misil de defensa antiaérea ucraniano que lo lanzó estaba destinado precisamente para interceptar el misil ruso que terminó impactando sobre la fábrica, explicó el diplomático ruso. Es decir, la postura de Rusia es que ellos iban a atacar la fábrica, pero detonó antes el misil cerca, en este caso al hospital, y se dio el resultado. Algo que de hecho es bastante preocupante tomando en cuenta, como siempre hemos dicho, que al final del día quien paga los platos rotos es la propia población civil. Según dice Nevencia, la situación podría haberse evitado si la administración de Kiev no hubiera desplegado sistemas de defensa antiaéreos y armamento pesado en barrios residenciales, vulnerando el derecho internacional humanitario. Vamos a explicar un poco este escenario. El 9 de julio, el Ministerio de Defensa de Rusia negó en términos categóricos que haya atacado instalaciones civiles, señalando que las imágenes de múltiples fotos y videos grabados en el lugar confirman inequívocamente que los destrozos fueron causados por la caída de un misil antiaéreo lanzado desde suelo ucraniano. Según el ente castrense, Moscú lanzó el 8 de julio efectivamente por la mañana un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance contra instalaciones de la industria militar de Ucrania y bases aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A juicio del Ministerio de Defensa ruso, Kiev está desatando una suerte de histeria antes de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, precisamente la cumbre de la OTAN que se va a llevar a cabo en Washington del 9 al 11 de julio. No existen las coincidencias en la geopolítica, pero esto también tiene responsabilidad por la parte rusa. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. ¿Realmente esta ha sido una acción premeditada por Rusia? ¿O más preocupante todavía, una acción premeditada de Ucrania?